eso, indicarles, ¿verdad? Estas dos propiedades, que si yo tengo una integral de a b, yo le puedo cambiar la orientación y hacerla de b a a con un signo negativo. También que si yo tengo una integral que va de a a b y en el intervalo de a a b existe un c, entonces yo la puedo separar en dos integrales. Una que va de a a c y otra que va de c a b. ¿Ok? Profe, me parece haber escuchado que la justificación para meter al menos es como que en las integrales el orden importa. Entonces yo al calcular de A a B en vez de B a A, al hacer esto como que vuelvo el área negativa, entonces tengo que meter el otro menos para cancelarlo y dejar el signo correcto. No sé qué tan Es correcto que, sea eso. digamos, por ejemplo, en el cálculo de trabajo, por ejemplo, digamos que se usan integrales de línea, usted tiene una dirección, ¿verdad? Entonces, en las integrales sí importa la dirección, ¿verdad? Entonces, por eso, igual si usted le cambia, eso es porque está cambiando, digamos, el orden de... Eso es como calcular el área de un rectángulo, no sé si me explico, cuando son dos números. O sea, si los extremos son dos números, es como calcular un área de un rectángulo. Entonces, por ejemplo, usted tiene el rectángulo ahí, y cuando le pone el signo es nada más como que el rectángulo está aquí, digamos, en el eje positivo, por decirlo así. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? O sea, si fuese necesario, realmente para el cálculo de áreas ustedes no lo requieren para hacer, digamos, o sea, es un ejercicio muy específico el que lleva ese tipo de cambios para verificaciones o algo así. Pero para un ejercicio común y corriente, digamos, calculero, no hay que hacer esa variación. Vean, aquí para explicarles esa propiedad, yo les debo decir que a veces sale y a veces no sale. ¿Cómo sé yo cuándo sale? Ya, no sé, salió en el examen. A veces se hacen ejercicios con valor absoluto, ¿verdad? Para esa propiedad. Estoy buscando uno por acá. Entonces, para la propiedad 2, digámoslo así, voy a hacer uno con valor absoluto para que les quede claro. Por ejemplo, si ustedes tienen una integral que va de menos 4 a 4 y acá tienen un x menos 2 en valor absoluto de x. Entonces, bueno, calcule esto. Entonces, ustedes saben que para calcular un valor absoluto, ustedes por definición vienen y dicen, ok, x menos 2 en valor absoluto, para un lado voy a usar x menos 2 y para el otro uso menos y entre paréntesis x menos 2. Y cuando lo uso, bueno, cuando x menos 2 es mayor o igual que 0, entonces cuando x es mayor o igual que 2. Y aquí, si se usa mayor o igual que 2, esta se usa para menor que 2. Y ya estuvo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? 2 pertenece al intervalo, ¿verdad? De 4 a menos 4. Entonces yo puedo hacer esa integral en dos partes o separarla, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, los contenidos no vienen, pero me han salido sorpresitas, por dicha siempre lo explico, que sale un ejercicio o así. Son pequeñitos, la verdad, no son ejercicios muy largos, pero hay que entenderlos, o por lo menos haber hecho uno. Entonces va una integral de menos 4 a 2, y si va de menos 4 a 2, ¿cuál de las dos opciones utilizo? Profe, la verdad me perdí. Sí, yo también un poco. Pues usted tiene esta integral, ¿verdad? Es que estamos hablando esto se los iba a explicar antes del área, porque aquí tenía la propiedad, entonces para que les quede claro, la propiedad lo que dice es que una integral puede ser dos, pero yo les dije que son casos especiales, digámoslo así,
porque no siempre usted va a necesitar hacerlo, ¿verdad? ¿Cuándo lo necesita? En un valor absoluto. O sea, si usted ve un valor absoluto, usted dice, ya, y sí. ¿Por qué? Porque si el número que hace cero, el valor absoluto, está dentro del intervalo de la integral, usted debe de separar o hacer dos integrales, una para cada función, digamos, ¿se acuerdan que el valor absoluto es como un pico? Entonces tienen que calcular, por decirlo así, un área para esto y un área para este otro, digamos. Entonces, como son dos diferentes, se calculan dos integrales y se suman. Entonces, ¿cómo lo voy a partir? Dependiendo del cero del valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, acá, por ejemplo, si yo tomo x menos 2 en valor absoluto, entonces yo tengo dos opciones, x menos 2 y menos x menos 2. O sea, esto no es de cálculo de áreas de dos curvas. Eso nada más lo estoy haciendo como para explicar esa propiedad, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se usa? Porque tampoco va a estar uno, no es la gracia estar partiendo integrales si no se necesita, ¿verdad? O sea, aquí sí se necesitaría, digamos, es un caso en el que sí se necesita. No sé si hasta ahí, si ya se aclararon o no, tienen dudas hasta ahí para seguir. Bueno, del menos yo ya, entonces creo que entonces ahí tendría que ir menos x a la menos, o sea, menos x menos 2. Exacto. Porque acá, ¿verdad? Son las x menores que 2 y este es el intervalo x menores que 2, muy bien. Y le sumo la otra, ¿verdad? Que va a ir, en ese caso, si yo lo dejé en 2, la otra empieza en 2 y terminaría en 4, ¿verdad? Mire, lo puse al revés aquí el intervalo, qué cosa. Aquí es de menos 4 a 4. Ok, y entonces acá voy a tomar como son las x mayores que 2, tomo x menos 2. Y resuelvo. Y listo, ¿verdad? Así es como usted usaría la propiedad. Entonces, bueno, esta acá, si quieren, la terminan para ver cuánto da. Yo la voy a ir haciendo, pero vayan ustedes también resolviéndola. Bueno, eso da 20, se supone, ¿verdad? Me avisan cuando terminan.
Chicos, listo. ¿Podría bajar un poco más, profe? Ya ahí está todo. Ahí está. Ay, aquí me falta. Ah, no, aquí está bien. Listo, profe. Ok. Voy a ponerles, ya que estamos en esto, otra vez dicen, voy a ponerles una. A ver. Aquí nada más les voy a decir que planteen las integrales. Si quieren, luego la calculan, pero... o- vea, vamos a hacer una de menos 1 así. En valor absoluto, el x al cuadrado más x menos 6. Entonces, esta les voy a dar un tiempito para que la analicen, ¿verdad? No la vamos a calcular, nada más vamos a poner las integrales, que es como más fácil, digamos más rápido, porque calcularlo es evalúe y ya está, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que la intenten resolver, a ver cómo la harían, ¿verdad?
Chicos, ¿cómo les fue? ¿Cómo la harían? Profe, vaya resolviéndola. Yo lo que estaba haciendo era el valor absoluto primero, Ujú, pero ujú, ahorita tengo que pensar un toquecito más a ver cómo es que aplico la propiedad. ujú. Entonces, vean, aquí como dentro de, digamos, ustedes factorizan, ¿verdad? Entonces les va a quedar x menos 2 por x más 3, ¿verdad? De x. Eso dentro del valor absoluto. Hay una propiedad, ¿verdad? Del valor absoluto que dice que si usted tiene un producto, en las barras lo puede separar como el producto de barras, digámoslo así. O sea, si está dentro del valor absoluto, puede separar eso en dos valores absolutos. Entonces, yo ya quedo con dos valores absolutos. Y eso se trabaja exactamente similar a lo que hacíamos en límites, ¿verdad? Entonces ustedes llegan y agarran cada valor absoluto y se fijan, a ver, hay uno de los dos que solo se usa una vez, por decirlo así. Entonces, acá, ¿verdad? X menos 2, vamos a tomarlo, entonces, el X menos 2 y menos X menos 2. Entonces, para X mayor o igual que 2, para X menor que 2. Entonces, luego con el X más 3 en valor absoluto hago lo mismo. X mayor o igual que menos 3 y X menor que menos 3. Vean, entonces, si se fijan, ¿verdad? Voy a hacer eso no es con fines ilustrativos, nada más voy a decir, aquí está el menos 1, ¿verdad? Y aquí está el 5. Entonces, el X menos 2 en valor absoluto tiene el 2 por ahí, ¿verdad? O sea, el 0 está entre ese intervalo, entre menos 1 y 5. Sin embargo, el X más 3 hay uno para X mayores que menos 3, o sea, para las más grandes que menos 3, y hay uno para más pequeños que menos 3. O sea, más bien este se aleja. Entonces yo lo que hago es que elimino una opción de estas. Esta yo no la uso, ¿verdad? Esa no funciona. O sea, no tiene nada que ver ahí, porque ese valor absoluto no está dentro del intervalo que yo voy a usar. Es por eso, ¿verdad? Entonces, una vez así, yo digo, bueno, ahora sí, ¿cómo planteo eso? Vamos a hacerlo de menos 1 hasta qué punto. La primera integral, digamos, la vamos a partir de menos 1 a 5, pero ¿en qué punto la parto? En dos. 2. En 2, exactamente. Sí, porque el 2 quedaba en el intervalo, ¿verdad? Entonces acá voy a usar de menos 1 a 2, ¿cuál uso? El de Dice uno, menos. el de menos. Ok, entonces voy a usar menos x menos 2 y este de acá, como solo tengo una opción, uso el x más 3, ¿verdad? Y a eso le sumo, ¿verdad? La otra parte que vendría de dónde a dónde. De 2 a 5. Ujú, exactamente. Y aquí, ¿verdad? Me fijo, para mayor o igual que 2, ¿verdad? Uso ese criterio, otro criterio. Y listo, ¿verdad? Bueno, ahí sí, sí se ponen a resolverlo, ¿verdad? Ahí tienen que hacer propiedad distributiva y todo lo demás. Voy a poner la solución por si quieren después hacerla. Está a 45. Ok, bueno, eso sería con respecto a esa propiedad que les estaba indicando ahí en la... Ahora sí, áreas. Si no hay ninguna duda, ¿verdad? Me dicen si tienen dudas. Profe, me dejaría, podría devolverse un momento para terminar de copiar el ejercicio. Claro que sí.
¿En qué página estaba o en dónde estaba, profe? ¿Quién? ¿Cuál? El ¿Ese ejercicio, ejercicio? Ajá. Está en un examen, pero el ejercicio era calcular esa integral. Lo que pasa es que yo no la calculé toda, nada más hice, digamos, el planteamiento, falta el cálculo, y le cambié el enunciado, puse nada más planteé integrales. Ok, Pero ok. si usted lo resuelve completamente, digamos, y de aquí usted lo continúa, le da 45. Es todo esto, ¿verdad? Son dos integrales sumándose, porque a veces también se les enreda que cómo era, y se suma, ¿verdad? Ok. Áreas bajo la curva, a ver, ¿cómo el área, digamos, ustedes saben, yo me refiero normalmente al f de x, ¿verdad? Ustedes saben que f de x es el valor en y el y es positivo en el primero y segundo y negativo en el tercero y cuarto. Entonces la función también va a adoptar, digamos, esos signos, ¿verdad? Entonces, yo lo que les puse, al ser áreas siempre se suma en positivo, solo porque son áreas. Si ustedes quieren, lo meten en valor absoluto y ya está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una como esta, yo quiero calcular el área. Entonces, hay dos opciones. Yo les voy a enseñar por qué sí, por qué no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo me pongo a calcular esta, bueno, aquí yo tengo la función y igual a 3x a la 3 menos 3x. Bueno, y ese es ese dibujo, ¿verdad? Entonces, también se ven los cortes. Pero si no estoy segura de los cortes, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago con eso para saber bien los cortes? Digamos que a mí solo me dan esa información y no me dan los cortes. ¿Qué son los cortes, profe? Las Ajá. intersecciones. Ok. Agrego las intersecciones diciendo y igual a 0. Sí. Exactamente. Es igual a 0. Bueno, sería con el eje X. Sí, y ya, bueno, aquí. Y ya ahí le salen, ¿verdad? Bueno, 3x, x menos 1. Entonces vean que hay en 0, en 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces, si fuera el caso, ¿verdad? Porque a veces no se las dan. Entonces, cuando yo voy a hacer la integral, hay varias, digamos, hay dos formas de hacerla, dependiendo de la orientación que ustedes elijan, pero uno hace la más fácil. En este caso, vean que a mí la función y está despejada. Entonces, eso quiere decir que yo la voy a hacer, digamos, la integral d de x, o sea, porque el y está despejado. Para yo hacer d de y, tendría que tener la x despejada. Y ven que si yo despejo la x, aquí se hace un mosquero, digamos. Mejor no. Entonces, se complica, ¿verdad? Hay unas que son más sencillas de calcular que otras, pero digamos, se complica mucho ahí estar despejando la x. Entonces, acá yo voy a decir, bueno, esta integral es de x. Y vamos a ver, yo cuando es así, lo que hago, ¿verdad? Es que me fijo de dónde a dónde va en X. ¿Verdad? En X, de dónde a dónde va la función. Entonces, vean que aquí en X va a ir yo puedo decir de menos 1 a 1, ¿ok? Pero hay un problema. El problema está que menos 1 a 1, si se fijan, digamos, a pesar de que la gráfica es la misma, vean que esta, digamos, la curva está por encima del eje X y luego la curva está por debajo del eje X. Entonces ahí me cambia. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que hacer dos integrales. No necesariamente por eso, sino porque aquí hay un corte, digamos, de integración. Les voy a decir, las funciones cuando pasan, digamos, cuando se hace un área entre dos curvas, entonces ustedes tienen que fijarse. Si tiene la misma función donde ustedes entran y salen, es una integral. Pero en el momento que la entrada, o sea, lo que quiero decir, imagínense que ustedes tiran
líneas así, paralelas a Y. Si la entrada es diferente, otra función tiene que plantear otra integral. No sé si me explico con eso, digamos. Vean que esta primera, si yo tiro una línea paralela a Y, entra en la curva y sale en la recta. Bueno, ahí en el eje X. Y si yo tiro una línea acá, paralela al eje Y para esta otra área, bueno, es la misma área, pero digamos que la voy a hacer en dos integrales distintas. Entonces entra en el eje X y sale en la curva. Entonces esa es la diferencia. ¿Cómo sé yo cuántas integrales hay? Porque paso una línea y me fijo. Si entra y sale en la misma función, es una integral. Pero en el momento que cambie eso, hay que plantear otra integral. ¿Ok? Entonces acá yo voy a decir esto. Vamos a decir entonces que la función, el X, lo vamos a hacer de -1 a 0, primero ese pedacito. Entonces vamos a hacer primero esta, digamos, área 1. Profe, pero Ajá. siempre nos va a dar la gráfica. No necesariamente le pueden dar los criterios y usted hacer, digamos, como si tuviera la gráfica. Entonces lo que necesita es el criterio, básicamente. Después de ahí, ¿cómo sabe uno cuál va arriba y cuál va abajo con los criterios? Eso es otra cosa que también les tengo que decir. Entonces, ahorita les explico una así, sin gráfica. Entonces, acá va a ir de -1 a 0 el área 1, ¿verdad? Y entonces me fijo, ¿dónde entra? Entra en Y igual 3x a la 3 menos 3x. Y a eso, digamos, tal vez no está así, hay que es bueno acostumbrarse a hacerlo. Le voy a restar donde sale, pero sale en Y igual a 0, entonces 0, ¿verdad? Ese es el área 1. El área 2 va a ir de 0 hasta 1 en X y en Y vamos con el mismo cuento, ¿verdad? ¿Dónde entra? Entra en Y igual a 0 y le resto, ¿dónde sale? ¿Dónde sale que es 3x a la 3 menos 3x. Y ya calcularía eso. Voy a decirles que, bueno, acá, esto lo voy a meter de una vez en la, ya ni calculadora tengo, vamos a ver. Sí. Bueno, esas las pueden meter de una vez en la calcu y ya dar el resultado. Profe, una pregunta. Díganme. En la pasada que nosotros habíamos resolvido, bueno, la función, o sea, era como que negativa de -1 a 2, ¿verdad? Pero no incluía el 2. Entonces en la integral aún así nosotros ponemos el 2 arriba. En esta, digamos, en la, esta. Ajá. Ajá. Igual se pone, o sea, no hay como que ningún error, no. Porque No. se hace, no, si fuera en el denominador, sí. Si fuera en el denominador, sí se pone feo el asunto, porque ahí ya tendría que usar impropia. Pero Ajá. que la integral se haga 0, nada más es que ahí digamos, en el punto 0, es el área 0, digámoslo así. Ajá, ajá. El problema es que se te indefina, ahí sí. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, entonces acá, vean que esta área 1, cuando yo la calculo, ¿verdad? Nos da 3 Profe, Sí, adelante. hay una cosa que no termino de entender. Lo del cero que usted suma y resta. Digamos que, o sea, la gráfica pues, era como un uno más arriba, por así decirlo. O sea que, entonces yo tendría que sumar un 1 y restar un 1 en estos casos. Ajá. ¿Cómo funciona? Pero
se fija dónde entra y dónde sale, digámoslo así. Entonces, como sale en y igual 0, entonces yo le estoy poniendo, o sea, usted por decirlo así, cuando usted calcula un área, vea qué cosa más fea, bueno, tal vez esto lo doy por entendido, vea. Cuando yo vengo y digo, ok, voy a calcular esta área, por ejemplo. Entonces, yo nada más calculo, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, de este punto a este punto. Y quiero calcular hasta la intersección con el eje X. Porque si yo no lo hago hasta la intersección con el eje X, ¿qué pasa? Que eso sigue infinito, o sea, se indefine, o sea, sería un área infinita. No estaría calculando algo acotado. Entonces, el problema es que como no está acotado, entonces, ¿cuál es mi cota? Digámoslo así, es este eje X, y igual a 0, ¿verdad? Que sería el eje X. Esa es mi cota, digamos, esa es la que me detiene la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que imagínense en esto. Hacen ay, otra vez tengo un problema, se está pegando. Imagínense en esto. Yo tengo así. Entonces, yo quiero solo la partecita superior, digamos, de la parte del que está sobre el eje X. Ya casi espero que se actualice esta cosa. Vamos a ver esa. Entonces, no está. Ay, Señor de la misericordia. Bueno, digamos que ustedes tienen, voy a explicárselos así en prosa, para ver mientras se actualiza esto. Ustedes tienen una curva por encima, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo voy a calcular por el área de esa curva de tal a tal punto. Entonces, ella está calculándole la integral, digamos, se está extendiendo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Restar. Es como cuando ustedes hacen cálculo de áreas sombreadas, que ustedes, digamos, tienen una parte y le restan otro pedacito, entonces esa sección que quedó es la que me sirve a mí para calcular. En integrales es lo mismo, por decirlo así. Si no estuviera acotada por esa rayita, digamos, por el eje X, ella sigue hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ah, bueno, aunque digan, pero se le resta 0, sí, pero se le está restando, digamos, lo que está por debajo de ella, para que me quede solo la sección que yo necesito, ¿verdad? Eso es como hacer recortes y agarrar ese pedacito que nos interesa nada más. Bueno, ahí se quedó pegado esta cuestión. Voy a ver si le doy compartir y otra Entonces, vez. si estuviera más alto, o sea, si estuviera en 1 o siempre va a estar en 0. Siempre tiene que hacer la resta de la que está por encima menos la que está por debajo. Sí, pero esa resta no siempre va a estar, por ejemplo, no siempre va a estar el acotado exactamente cuando y es igual a 0. Puede estar como cuando y es igual a 1, cosas así, ¿verdad?